Padre Pío se detuvo en el umbral. Era una casa corriente, cortinas limpias, olor a comida, fotografías en las paredes. Pero su rostro cambió. Miró alrededor con esa gravedad que conocían quienes lo rodeaban, y dijo que no entraría. No pronunció grandes juicios ni amenazas, solo un gesto que hablaba de algo que veía más allá de lo visible. Esa escena, real o transmitida por la tradición de su sensibilidad espiritual, nos obliga a preguntarnos. Hay lugares que, aunque parezcan inocentes, permiten una mayor acción del mal. Existen espacios a los que conviene mantenerse prudentes, no con pánico, sino con vigilancia cristiana. Lo que quiero compartir hoy no es alarmismo ni curiosidad morbosa. Hablo desde la fe, desde el respeto a la experiencia de los santos, y con la certeza pastoral de que conocer los peligros nos ayuda a protegernos y a proteger a nuestra familia. Hay 5 tipos de lugares que, según la tradición espiritual y el discernimiento pastoral, tienden a abrir puertas espirituales. Ambientes donde se celebra el pecado, espacios ligados al ocultismo, hogares con objetos comprometidos, entornos de odio y rencor, y espacios intelectuales o culturales que atacan o excluyen a Dios de forma deliberada. Para cada uno, veremos en qué consisten, qué señales pueden alertarnos, ejemplos cotidianos, y qué podemos hacer de inmediato desde la fe católica para defendernos. Si esto te está hablando de alguna manera y quieres afirmar tu compromiso con la vida cristiana, escribe en los comentarios «Elijo la luz». Permanece conmigo hasta el final. No se trata solo de identificar problemas, sino de encontrar caminos de protección y esperanza. Antes de entrar en cada lugar, quiero aclarar algo esencial. Hablar de vigilancia no es promover el miedo. La vigilancia cristiana es prudencia, es estar atentos y armarnos de gracia. La raíz de nuestra protección no es una fórmula mágica, sino el estado de gracia que se cultiva con los sacramentos, la oración, la caridad y la vida comunitaria. También es importante distinguir lo espiritual de lo médico o psicológico. Si alguien sufre pesadillas persistentes, ansiedad severa, cambios de conducta o enfermedades, la fe invita al acompañamiento, confesar, orar, acercarse a la Eucaristía y, cuando proceda, buscar ayuda profesional. No todo problema es exclusivamente espiritual y la Iglesia siempre promueve el discernimiento integral. Primer lugar, ambientes donde se celebra el pecado. Imagina una sala de fiestas donde se banaliza lo sagrado, una tertulia que se ríe de todo lo que tiene que ver con la fe, un local donde se alienta el desenfreno y la deshumanización. No hablo de juzgar personas, cada alma merece respeto y acompañamiento, sino de reconocer que hay entornos que normalizan prácticas que alejan de Dios y que repetidamente visitados erosionan la paz interior. ¿Cómo reconocer si un lugar así te está afectando? Quizá empiezas a notar pérdida de paz tras salir de allí, una irritabilidad que no tenías antes, dificultad para rezar, un gradual ablandamiento de convicciones, sueños perturbadores o una sensación de vacío que no se llena con nada. En el plano familiar, los niños expuestos a constantes bromas que ridiculizan lo sagrado pueden preguntarse si la fe es simplemente una superstición. En la vida cotidiana, el trabajo o la amistad pueden volverse ámbitos donde la ligereza moral se impone como norma. Ejemplo concreto. Una persona asiste con frecuencia a un club donde se consume alcohol en exceso, se promueve la cosificación y se ridiculiza la fe. Al principio piensa que solo es diversión, pero con el tiempo siente que las prácticas religiosas le resultan ajenas, las celebraciones sacramentales le parecen inútiles y las conversaciones en la familia terminan en tensión. No se trata de señalar culpables, se trata de ver cómo la repetición de ciertos hábitos convierte el corazón en tierra menos fértil para la gracia. ¿Qué hacer? Lo primero es prudencia, reducir la exposición a esos ambientes, buscar compañía cristiana en la que se pueda crecer, fortalecer la vida sacramental, confesión frecuente, comunión cuando se esté en gracia, participación en la comunidad parroquial. El rezo sencillo en casa al levantarse y al acostarse ayuda a recobrar la paz. Si hay responsabilidades familiares, es prudente proteger a los niños y educar con claridad, afecto y límites. Donde es posible, ofrecer testimonio con caridad, no confrontar con ira, sino ser luz que ilumina desde el respeto. Y si uno descubre que ese ambiente afecta su capacidad de amar, servir o cumplir con sus deberes cristianos, es sabio alejarse de él, al menos hasta haber recuperado equilibrio espiritual. Segundo lugar, espacios ligados al ocultismo y prácticas esotéricas. Aquí estamos hablando de consultas a mediums, cartas, sesiones espiritistas, ouija, rituales esotéricos o empeño en establecer contacto con fuerzas que no son de la gracia. La tradición cristiana advierte que abrir deliberadamente puertas a lo oculto puede traer consecuencias espirituales serias.
No se trata de asustar, sino de subrayar que la curiosidad por lo sobrenatural, fuera del ámbito sacramental, suele confundirse con la búsqueda de respuestas que solo Dios puede dar. Señales de alerta. Tras haber participado en prácticas esotéricas, algunas personas refieren pesadillas repetitivas, sensación de paranoia, voces imaginarias, obsesiones con objetos o fechas, o una necesidad compulsiva de repetir prácticas. En muchos casos, el primer paso es desear resolver algo por medios ajenos a la fe, enderezar una situación familiar, atraer a alguien, buscar éxito rápido. Estas soluciones aparentes pueden acarrear una factura espiritual costosa. Ejemplo concreto. Una madre, angustiada por problemas familiares, es animada por una conocida a consultar a una vidente. Lo que comienza como una búsqueda de consuelo se convierte en dependencia. Nuevas consultas, promesas de rituales que cambian el destino y al final, más inquietud que paz. El antídoto no es despreciar a la persona que buscó esa salida, sino rescatarla con ternura y acompañamiento pastoral. ¿Qué hacer? Primero, alejarse de esas prácticas y cortar lazos con quienes fomentan ese tipo de actividades. Confesión sincera para purificar el corazón. Acercarse a la Eucaristía y a la dirección espiritual. La oración del Rosario, la invocación a la Virgen y la protección de San Miguel pueden ser recursos que acompañen el camino de reparación del alma. Recordemos que sacramentales como el agua bendita y la medalla de San Benito deben usarse con sentido teológico, como signos de la fe que nos unen a Cristo, no como amuletos mágicos. En casos de situaciones que se perciban con gravedad espiritual, obsesiones, ataduras fuertes, hay que recurrir a un sacerdote para discernir y, si es necesario, seguir la vía eclesial adecuada. Nunca intentar soluciones por mano propia. Tercer lugar, hogares con objetos comprometidos. A primera vista, muchos recuerdos de viaje, souvenirs, amuletos o imágenes pueden parecer inocentes. Algunos incluso se colocan por estética. Pero ciertos objetos traen simbolismos o rituales asociados que no son compatibles con la fe cristiana. Un objeto puede no poseer a las personas por sí mismo, pero si fue participado en prácticas contrarias a Dios o se le atribuye poder separado de la gracia, puede ser causa de inquietud y de una atmósfera que favorece tentativas espirituales peligrosas. Señales que pueden indicar la presencia de objetos problemáticos, cambios en el ambiente al traerlos a casa, tensión, interrupción de la paz, sueños extraños o recurrentes vinculados a un objeto, rechazo a la oración en la habitación donde el objeto está, disputas familiares alrededor del mismo, o una curiosidad compulsiva por usar o activar el objeto. No conviertas la observación en superstición. Muchas veces un objeto es simplemente un recuerdo, otras veces conviene un gesto de prudencia. Ejemplo cotidiano. Alguien trae de un viaje una figura que encontró en un mercado, se la considera bonita y se coloca en el salón. Poco después, varios miembros de la casa comienzan a tener malestar inexplicable, discusiones, irritabilidad, pesadillas. Antes de llegar a conclusiones dramáticas, es prudente retirar el objeto y observar. Muchas veces la simple remoción permite recuperar la serenidad. Acompañarlo con una oración y una bendición doméstica puede cerrar el asunto. ¿Qué hacer con un objeto que preocupa? Evitar la superstición y evitar el pánico. Lo razonable es retirarlo con respeto, no arrojarlo como si fuera algo maldito, sino sacarlo de la casa. Si se sospecha que fue usado en rituales contrarios a la fe, lo apropiado es entregarlo al sacerdote para que, con prudencia, lo examine o lo disponga correctamente. La bendición de la casa y el rezo del oficio doméstico ayudan a restaurar la paz. Es importante enseñar a la familia, y especialmente a los jóvenes, a discernir. No todo recuerdo es inocuo, y no todo símbolo es compatible con la fe cristiana. Cuarto lugar, entornos dominados por odio, violencia verbal y rencor. Este es uno de los ámbitos más sutiles y peligrosos, porque no siempre aparece como malo a primera vista. Familias donde se cultiva la queja constante, lugares de trabajo donde se promueve la difamación y el desprecio, comunidades que se alimentan del chisme y la descalificación, escuelas donde se normaliza el insulto. Todo ello crea un ambiente que endurece el corazón y cierra la puerta a la gracia. Señales de que el rencor te está afectando, dificultad para perdonar, resentimientos que se convierten en amargura, una oración que se marchita porque el corazón está ocupado por la ira, o una fraternidad rota en la que la confianza deja paso a la venganza.
En la liturgia y en la tradición cristiana, sabemos que el perdón es camino de liberación. Donde reina el odio, se fragua la esclavitud interior. Ejemplo, una oficina donde el jefe utiliza la humillación como método de control genera empleados tensos, ansiosos, incapaces de colaborar. Fuera del trabajo, esas personas vuelcan la frustración en la familia y alteran la paz del hogar. Otra situación similar. Un conflicto vecinal que se alimenta de recelos antiguos se traduce en noches en vela y rezos que ya no salen del corazón. ¿Qué hacer? En primer lugar, identificar la raíz del resentimiento y no normalizarlo. La oración por los que nos han ofendido, el ayuno ofrecido por las intenciones de reconciliación, la ayuda sacramental, confesión y acompañamiento espiritual son medios para recuperar la misericordia. Donde es posible, interponer diálogo honesto y, si procede, mediación. Proteger a los niños y a los vulnerables de un ambiente hostil es una obligación moral. La caridad activa es remedio. Obras de misericordia concretas, gestos de servicio, son antídotos que rompen la lógica vengativa. A veces es prudente distanciarse temporalmente de relaciones que no permiten la reparación hasta que no haya justicia y arrepentimiento genuino. Quinto lugar, espacios intelectuales o culturales que atacan conscientemente a Dios. Este es un desafío moderno. No se trata de universidades donde se debate con honestidad intelectual, sino de espacios en los que se fomenta activamente una cultura que ridiculiza la fe, promueve el nihilismo o margina a creyentes con desdén hostil. La fe cristiana no busca inmunizarse del pensamiento crítico, al contrario, florece en la razón. Sin embargo, cuando un entorno promueve la exclusión de lo trascendente y convierte la ridiculización de Dios en una ideología dominante, los fieles, especialmente jóvenes en formación, necesitan herramientas para no perderse. Señales. Jóvenes que comienzan a rechazar la oración por miedo a ser señalados. Comunidades académicas que consideran la fe como un estorbo para la carrera. Medios de comunicación que caricaturizan la fe de forma repetida. Profesores o influencers que presentan la creencia religiosa como signo de atraso moral. La consecuencia puede ser una erosión gradual de la práctica y de la identidad cristiana. Ejemplo, estudiantes universitarios que, para no ser marginados en círculos sociales, relegan la práctica religiosa a la clandestinidad. Con el tiempo, la Eucaristía se vuelve esporádica y la oración se olvida. En el ámbito laboral, profesionales que renuncian a expresar convicciones por temor a represalias o pérdida de oportunidades también viven la tentación del silencio cómplice. ¿Qué hacer? Fortalecer la formación. No abandonar el estudio, sino confrontarlo con la verdad del Evangelio. Crear espacios de diálogo en los que la fe pueda expresarse con claridad y respeto. Buscar comunidades cristianas universitarias o profesionales donde se pueda crecer en la fe con apoyo mutuo. El testimonio responsable no es confrontación hostil, sino coherencia de vida. Además, los jóvenes necesitan dirección espiritual y acompañamiento para aprender a dialogar con la cultura sin perder su raíz cristiana. Tras repasar estos 5 lugares, volvamos a las señales generales que indican que un lugar nos está afectando espiritualmente. Pérdida de paz, irritabilidad persistente, sueños inquietantes, rechazo de la oración, alejamiento de los sacramentos, obsesiones con prácticas o personas, dificultad para perdonar y cambios notables en el comportamiento. Estas señales siempre deben ser tratadas con prudencia y discernimiento. Antes de atribuirlo todo a una causa espiritual, hay que considerar factores psicológicos, sociales y médicos. La fe y la razón trabajan juntas en el acompañamiento integral. Ahora, pasemos a respuestas prácticas y prudentes que puedes implementar hoy, sin fórmulas mágicas, con sensatez y fe. 1. Volver a la fuente, confesión frecuente y Eucaristía. Nada sustituye la conversión sacramental. La confesión es el lugar donde el pecado se nombra, se admite y se recibe la misericordia. La Eucaristía nos restaura en la comunión con Cristo y nos fortalece para resistir la tentación. Cultivar el hábito de confesar regularmente, aunque sean faltas veniales, y de acercarse a la comunión con el corazón en gracia, es la primera línea de defensa. 2. Oración constante y el rezo del rosario. El rosario no es una letanía de consejos mágicos,
Es un camino para contemplar los misterios de Cristo y unir el corazón a María, Madre y Guía. La oración diaria, aunque sea breve y sencilla, sostiene el alma. Enseña a los niños oraciones básicas y haz de la casa un lugar donde la oración sea natural, no algo excepcional. 3. Sacramentales con sentido teológico. El agua bendita, la bendición de la casa, la medalla de San Benito y otras devociones tienen sentido en la fe. Son signos que nos recuerdan la protección de Dios. Úsalos con fe, no con superstición. La medalla de San Benito, por ejemplo, es un signo de la tradición cristiana de invocar la protección frente al mal. Pero su eficacia no radica en el metal, sino en la fe del que la porta y en la oración acompañante. 4. Bendición de la casa. Pedir a un sacerdote que bendiga el hogar no es un acto teatral, es invitar la gracia divina a morar en el lugar donde vivimos. Esa bendición no garantiza ausencia de problemas, pero sí nos recuerda que la casa es espacio de culto familiar y de hospitalidad cristiana. Antes o después de una mudanza, tras una situación conflictiva, o como gesto de reparación cuando se retiran objetos comprometidos, la bendición fortalece la vida doméstica. 5. Retirar objetos comprometidos con prudencia. Si sospechas que un objeto estuvo implicado en prácticas esotéricas o te provoca inquietud, retíralo con respeto. No lo quemes ni lo destruyas de forma violenta. Acércate al sacerdote para que te oriente. A menudo, la serenidad vuelve con la remoción acompañada de oración y de bendición. 6. Ayuno ofrecido y obras de caridad. El ayuno, ofrecido por intenciones concretas, fortalece la voluntad y abre el corazón a la acción de la gracia. Junto al ayuno, la caridad es el lenguaje del cristiano. Servir a los pobres, visitar a los enfermos, acoger al que sufre, son gestos que desarman toda lógica de agresión espiritual. 7. Acompañamiento pastoral y dirección espiritual. No estamos hechos para caminar solos. Buscar a un sacerdote, a un director espiritual o a un grupo de fe que ofrezca acompañamiento es una prudencia necesaria. Si hay indicios de ataduras fuertes, el sacerdote orientará sobre los pasos adecuados, oración, sacramentos, posible referencia a ministerios de liberación autorizados, siempre dentro de los cauces eclesiales. 8. Fortaleza comunitaria. La comunidad parroquial es un lugar donde la fe se vive y se defiende. Participar en la vida de la parroquia, en grupos de oración, en obras de caridad, ayuda a que la fragilidad no nos deje aislados. La Iglesia es madre que acompaña, corrige y sostiene. 9. Formación y discernimiento. Enseñar a los jóvenes a discernir mensajes culturales, a leer críticamente los contenidos mediáticos y a no confundir curiosidad con práctica espiritual peligrosa es tarea parental y comunitaria. Educar en la fe no es solo transmitir doctrinas, sino ofrecer criterios para vivir en el mundo sin perder la fe. 10. No caer en la superstición. Una defensa pastoral imprescindible es evitar que los sacramentales se conviertan en fetiches. La medalla, el rosario, el agua bendita son signos que exigen fe y vida, no son atajos. La verdadera protección viene de la relación con Cristo y de la vida sacramental coherente. En este recorrido hemos planteado medidas concretas, siempre con prudencia pastoral. Quiero subrayar algo. Cuando haya casos que parezcan extraordinarios, obsesiones persistentes, comportamientos que no responden a tratamientos médicos o psicológicos, fenómenos que atenten gravemente contra la libertad y la integridad de la persona, hay que buscar un sacerdote. La Iglesia tiene ministerios de acompañamiento y reglas claras. No es prudente ni responsable intentar soluciones por cuenta propia, ni publicar acusaciones o dramas en redes sociales. La discreción y el acompañamiento eclesial protegen a las personas y evitan el sensacionalismo. Llegamos al momento decisivo, elegir la luz. La vigilancia cristiana no esclaviza, libera. No se trata de vivir encerrados en una burbuja, sino de aprender a andar con lucidez en el mundo, a reconocer peligros y a contar con los medios de la gracia. Padre Pío, en su estilo humilde y concreto, nos recuerda que la santidad es posible en medio de la vida cotidiana. Su gesto en el umbral de aquella casa nos enseña a no subestimar lo que los ojos del alma pueden percibir y al mismo tiempo a responder con misericordia y responsabilidad. Hoy te invito a una decisión práctica. Revisa tu casa y tu agenda.
¿Hay ambientes que requieren distancia o reordenación de prioridades? ¿Hay objetos que conviene retirar? ¿Estás en estado de gracia para acercarte a la comunión? ¿Tienes un guía espiritual con quien caminar? Pequeños gestos, confesar, recibir la Eucaristía, pedir la bendición de la casa, sacar lo que inquieta, visitar a quien sufre, son pasos que transforman. No cierres este momento con miedo. La protección que buscamos está en Cristo y la Virgen María camina a nuestro lado. San Benito, cuya medalla y tradición suelen invocarse en la Iglesia como defensa, nos recuerda la sabiduría de invocar la ayuda de los santos sin convertir su intercesión en superstición. Santo Agustín nos diría que la vigilancia nace del amor. Amar a Dios nos hace prudentes para no perder lo que Él nos concede. Y Padre Pío, con su mirada que veía más allá, nos anima a confiar en la misericordia que sana y en la discreción que acompaña. Quiero terminar con una breve exhortación. No temas pedir ayuda. Si sientes que tu hogar, tu trabajo o tus relaciones te agotan espiritualmente, acude al sacerdote. Busca también atención médica o psicológica si procede. La fe no excluye la ciencia, al contrario, la acompaña. Y recuerda, la mayor protección es la vida sacramental y la caridad concreta hacia los demás. Si este video te ha hecho pensar en tu propia vida, compártelo con alguien que pueda necesitar esta palabra. Suscríbete para recibir más contenidos que fortalezcan tu vida de fe y tu discernimiento. Juntos podemos construir espacios de luz en nuestras familias y comunidades. Que la Virgen María nos cubra con su maternal protección. Que Jesucristo nos dé la paz que supera todo entendimiento. Y que la intercesión de Padre Pío nos ayude a ser vigilantes sin miedo, humildes sin resignación y valientes para elegir la luz cada día. Amén.